Eres un fontanero, Julian. Un fontanero brillante, pero al fin y al cabo, solo un fontanero. Nicholas lo dijo sin siquiera levantar la vista de su reloj inteligente. Estaba haciendo un extraño ejercicio de estiramiento de muñeca en su escritorio de pie, llevando un reloj de $10.000 que probablemente medía sus niveles de estrés mientras aplastaba los míos. No dije nada. Solo me quedé mirando la mancha amarilla en la placa del techo sobre su cabeza. Parecía que alguien había intentado limpiar una mancha de café del yeso, y había fracasado. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y frío, pero a Nicholas no le importó. Simplemente cerró la cremallera de su bolsa de gimnasio, tocó su pantalla y se preparó para salir a almorzar. Mira, añadió, todos sabemos que mantienes las tuberías limpias. ¿Pero aumentos? ¿Participación accionaria? Eso es para los pensadores con visión de futuro. Seamos realistas. Tienes 58 años, Julian. Deberías estar pensando en una transición tranquila, no en agitar las aguas. Me dio una palmada en el hombro, que se sintió como si se estuviera limpiando la grasa de las manos. Dejó un ligero aroma a colonia cara en el aire. No me limpié el hombro. Simplemente me quedé allí sentado, escuchando el zumbido de la sala de servidores de al lado. Durante 6 años, yo había construido Vortex Solutions. 43 módulos implementados, 3 pivotes importantes que nos salvaron de la bancarrota e innumerables noches sin dormir. Yo era el que se quedaba despierto hasta las 3 de la madrugada, comiendo barritas de granola rancias y llenando pizarras con diagramas de arquitectura, mientras Nicholas presentaba diapositivas a los inversores de capital de riesgo. La base de código era mía. Cada elegante bucle lógico, cada mecanismo a prueba de fallos, cada línea del esqueleto que exhibían en las presentaciones para inversores, había nacido en mi sótano. Y ahora, me trataban como a una máquina obsoleta. Volví a mi escritorio. La ira estaba allí, pero era fría. No quería gritar. Quería construir una guillotina. Abrí mi portátil personal. No usaba el ordenador de la empresa, porque tenían instalado un software de monitoreo. Accedí a mi disco duro personal, buscando una carpeta etiquetada como proyectos antiguos de 2019. Casi no la abrí. En la industria tecnológica, 2019 parece una vida entera. Pero sabía lo que había allí dentro. Era un documento PDF. Patente de U. Número 10.942,831. Método para la distribución predictiva y dinámica de carga en un entorno modular síncrono. El inventor que figuraba era Julian Barrett. ¿El cesionario? Ninguno. Estaba en blanco. Recordé la cumbre de Backend de 2019. El antiguo director de tecnología de la empresa se había quedado dormido, borracho, en un pub después de presumir de su ronda de financiación inicial. Cuando le pregunté si debíamos registrar patentes para el balanceador de carga que acababa de diseñar, se rió. Dijo que el departamento legal era un cementerio y que las patentes eran una pérdida de tiempo para las startups. Me dijo que me centrara en la velocidad, no en el papeleo. Así que lo hice yo mismo. Pasé todo mi domingo en el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, pagando la tarifa de solicitud de $300 de mi propio bolsillo. Lo hice porque estaba orgulloso de mi diseño. No pensé que se convertiría en un arma. Solo quería mi nombre en mi creación. Con los años, Vortex Solutions creció. Construyeron toda su plataforma sobre ese balanceador de carga. Lo llamaban su salsa secreta patentada. Se jactaban de ello ante los inversores. Pero nunca me pidieron que firmara un acuerdo de cesión de propiedad intelectual. Nicholas estaba demasiado ocupado actualizando su perfil de LinkedIn y presentando propuestas a la junta directiva como para auditar los archivos legales de los primeros días. Según la ley de patentes de EU, específicamente 35 USC 261, los derechos de patente pertenecen al inventor a menos que exista una cesión por escrito. Como nunca firmé una, yo era el único propietario. Vortex Solutions había estado operando toda su empresa con un sistema patentado que no tenían ningún derecho legal a utilizar. Pasé los siguientes 4 días trabajando desde casa.
Le dije a Nicholas que tenía un virus estomacal. No le importó. Solo respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y me dijo que me asegurara de que la latencia de la API no se disparara. Pasé esos 4 días reconstruyendo silenciosamente el motor principal, en un contenedor privado. Usé una cuenta personal de AWS, una VPN enrutada a través de Suiza, y cambié el nombre de host de mi portátil a HP Deskjet para no activar las alarmas de su red. Cada vez que pensaba en Nicholas llamándome fontanero, mis dedos se movían más rápido. Para el viernes por la mañana, tenía un prototipo funcional. No era solo una copia. Era mejor. Había optimizado el enrutamiento predictivo, reduciendo la latencia en un 15%. A las 10 de la mañana, tenía una reunión programada. No con Vortex Solutions. Me había puesto en contacto con Audrey Pierce, la vicepresidenta de ingeniería de Aether Technologies. Aether era nuestro mayor rival, una empresa masiva que llevaba 2 años intentando descifrar nuestra ventaja de latencia. Audrey era una mujer inteligente, de unos 40 años, que no se andaba con juegos. Me senté frente a ella en una sala de conferencias de cristal en la sede de Aether. No dije una palabra. Simplemente deslicé mi portátil sobre la mesa. En la pantalla estaba la documentación de la patente, mi historial de commits y el código del prototipo funcionando en tiempo real. Audrey miró la pantalla, luego el número de patente, y finalmente, a mí. ¿Es esto lo que creo que es?, preguntó. Es el corazón de Vortex Solutions, dije. Y me pertenece. Se reclinó en su silla de cuero, golpeando un bolígrafo de plata contra su mejilla. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Sabía exactamente lo que esto significaba. Aether había estado perdiendo terreno frente a Vortex debido a nuestro superior balanceo de carga. Si podían licenciar mi tecnología, podrían cerrar la brecha al instante. Y si podían impedir que Vortex la usara, podrían destruirlos. Vortex construyó toda su infraestructura en la nube sobre esto, dijo Audrey, con voz queda. Si pierden el acceso a esta arquitectura, su sistema colapsará bajo la carga. Lo sé, dije. Y no tienen una licencia. Nunca firmé el acuerdo de cesión. Revisé los registros de la empresa antes de irme. Simplemente asumieron que les pertenecía porque lo escribí mientras trabajaba allí. Pero los derechos de patente no funcionan de esa manera. Audrey sonrió. Fue una sonrisa fría y calculadora que me hizo darme cuenta de que había encontrado a la aliada perfecta. Hablemos de los términos, dijo. Audrey no parpadeó ante las cifras. Pasamos las siguientes 3 horas en esa sala de cristal, concretando los detalles con 2 de los abogados corporativos de Aether. Eran jóvenes, agudos, y parecían vivir de café expreso y horas facturables. Para cuando el sol comenzó a ponerse sobre el valle, teníamos un acuerdo. Aether licenciaría mi patente en exclusiva. Los términos eran mejores que cualquier cosa que hubiera esperado durante mis 6 años de trabajo duro en Vortex. Recibí una tarifa de licencia inicial de $450.000, más una regalía del 5% sobre todos los ingresos de orquestación en la nube que utilizaran mi arquitectura. Además de eso, me ofrecieron un puesto de consultor como arquitecto jefe de sistemas con un honorario de retención anual de $180.000. Solo tenía que trabajar 15 horas a la semana, principalmente revisando código y asesorando a sus desarrolladores junior. Era el paquete de jubilación perfecto, servido en bandeja de plata por el mayor rival del hombre que me llamó fontanero. Firmé los contratos a las 4:30 de la tarde del lunes. La tinta se sentía fría y pesada sobre el papel. Por primera vez en años, el nudo en mi estómago había desaparecido. El martes por la mañana, me senté en la encimera de mi cocina con una taza de café negro recién hecho y redacté el correo electrónico. No se lo envié directamente a Nicholas. Lo envié al buzón de correo legal general de la empresa, con Nicholas y el CEO en copia. El asunto era simple: infracción de patente y violación de licencia, se requiere acción. Adjunté un PDF de alta resolución de la patente de EU. Número 10.942,831, junto con el acuerdo de licencia exclusiva que había firmado con Aether Technologies. La carta de presentación, redactada por el equipo legal de Aether, no se andaba con rodeos.
Declaraba que Vortex Solutions estaba implementando actualmente software en producción que infringía directamente los derechos de patente federales propiedad de Julian Barrett y licenciados a Aether Technologies. En virtud del 35 USC 271, se les ordenaba cesar y desistir de todo uso no autorizado del método patentado en un plazo de 48 horas. Si no cumplían, buscaríamos un mandato judicial federal para detener los servicios de su plataforma, junto con una indemnización por daños y perjuicios triplicada por infracción dolosa. Hice clic en enviar a las 9:15 de la mañana. La reacción fue casi instantánea. A las 9:45, mi acceso al espacio de trabajo de Slack de Vortex fue revocado. Mi correo electrónico de la empresa fue bloqueado y mi calendario fue borrado. Estaban intentando borrarme, que era exactamente lo que esperaba. Pero lo que no se dieron cuenta fue que yo ya había descargado todo mi historial de evaluaciones de desempeño, mis cadenas de commits de Git y cada intercambio de correos sobre la arquitectura 3 días antes. Entonces, mi teléfono empezó a vibrar. No paró. El primer mensaje de texto era de Nicholas. Julian, ¿qué es esta basura? Llámame ahora mismo. 10 minutos después, otro mensaje. Julian, no hagas esto. Podemos hablar del aumento. Seamos razonables. Y luego, cuando no respondí, el tono cambió. Viejo tonto vengativo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Estás intentando arruinar esta empresa. Te demandaremos por todo lo que tienes. No respondí. Simplemente puse mi teléfono en silencio, lo coloqué boca abajo sobre la encimera y tomé otro sorbo de mi café. Había pasado 6 años siendo razonable, y eso me había conseguido una palmada en el hombro y una mancha amarilla en el techo. Ahora, era el momento de dejar que los abogados hablaran. El martes por la tarde, el abogado externo de Vortex envió una respuesta formal a mi correo electrónico personal. La carta estaba llena de la típica postura legal. Afirmaban que había cierta confusión con respecto a la propiedad de la base de código. Argumentaban que, como yo era un empleado a tiempo completo cuando escribí el código, la empresa poseía automáticamente la propiedad intelectual bajo la doctrina de obra por encargo. Pensaron que podían intimidarme con palabras grandilocuentes. Pero la doctrina de obra por encargo se aplica a los derechos de autor, no a las patentes. Bajo la ley de patentes de EU, la propiedad de una patente recae únicamente en el inventor, a menos que exista un acuerdo de cesión por escrito. El equipo legal de Aether estaba preparado para esto. En una hora, respondieron con lo que fue el equivalente legal a un ataque táctico. Adjuntaron un apéndice de 14 páginas. Contenía registros de llamadas a la API que mostraban mi método patentado funcionando en los servidores de Vortex, pipelines de compilación de Jenkins con mi nombre en las implementaciones iniciales y una cronología forense del repositorio de Git. Pero el verdadero golpe fue una sección que detallaba las declaraciones públicas de Nicholas. Citaron un artículo de LinkedIn donde Nicholas se jactaba de haber diseñado él mismo el balanceador de carga dinámico de la empresa, junto con una transcripción de un podcast de tecnología donde reclamaba la autoría del sistema. Nuestros abogados hicieron una pregunta muy simple y muy devastadora: si Vortex Solutions afirma que la base de código fue una obra colectiva por encargo, tengan la amabilidad de explicar por qué su director de tecnología ha reclamado públicamente la autoría única de un proceso patentado en múltiples publicaciones del sector. Y además, por favor, proporcionen el acuerdo de cesión firmado que demuestre que Julian Barrett transfirió estos derechos de patente a la empresa. Sabíamos que no lo tenían. Porque no existía. El silencio de Vortex fue ensordecedor. El miércoles por la mañana, un antiguo desarrollador junior al que había apadrinado, un chico joven que todavía trabajaba en Vortex, me envió un mensaje a través de un correo electrónico privado y encriptado. El chico siempre había sido callado, pero era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo abandonar el barco. Julian, escribió, la oficina es un caos absoluto. Nicholas está gritando en la sala de conferencias. El equipo legal corre de un lado a otro intentando purgar mensajes de Slack de 2019. Me envió una captura de pantalla de un memorando interno que había sido marcado como confidencial. El asunto era protocolo de crisis, propiedad intelectual de Barrett.
El memorando enumeraba varias acciones urgentes: desactivar todas las publicaciones de blog públicas que hicieran referencia al núcleo del balanceador de carga, retirar las diapositivas de la presentación para el próximo panel de DevCon y explorar opciones de contrademanda de emergencia. Pero la última línea del memorando fue la que imprimí y guardé. Decía: el asesor legal informa que la confianza en una contrademanda es extremadamente baja. Barrett tiene todas las pruebas. Me quedé mirando esa captura de pantalla durante mucho tiempo. Durante 6 años, me había sentido invisible. Me había sentido como un fantasma en la máquina que yo mismo había construido. Ahora, estaban dando palos de ciego en la oscuridad por mi nombre en un trozo de papel. Y lo mejor estaba por llegar. La llamada de resultados del segundo trimestre estaba programada para el lunes por la mañana, y Aether Technologies estaba a punto de hacer un movimiento que convertiría su crisis en una catástrofe. La filtración no fue un error. Fue un movimiento calculado, orquestado por Aurey Pierce. Era el tipo de ejecutiva que trataba las relaciones públicas como el ajedrez, y sabía exactamente cuándo avanzar sus piezas. El jueves por la mañana, 3 días después de firmar el acuerdo de licencia, un prominente blog de tecnología llamado TechChabel publicó un artículo en primera plana. El titular decía: startup tecnológica acusada de robo masivo de propiedad intelectual por un arquitecto de sistemas veterano. El artículo no nombraba a Vortex Solutions directamente en el primer párrafo, pero no era necesario. Incluían una comparación lado a lado que lo dejaba meridianamente claro. A la izquierda, había una foto mía antigua de 2019, con una sudadera gris descolorida, de pie frente a una pizarra en el sótano de nuestra antigua oficina. Sostenía un rotulador verde de borrado en seco, señalando un complejo diagrama de sistema que había dibujado para explicar el balanceador de carga al equipo inicial. A la derecha, había una captura de pantalla de alta resolución de Nicholas Croft dando un discurso de apertura en una importante conferencia de tecnología el año anterior. Llevaba una chaqueta a medida y estaba de pie frente a una pantalla digital masiva que mostraba exactamente el mismo diagrama, reivindicándolo como producto de su propio genio. Pero el detalle más condenatorio, el que la comunidad tecnológica aprovechó y convirtió en un meme, fue un error tipográfico. Cuando dibujé el diagrama en esa pizarra en 2019, estaba agotado. Había dormido solo 4 horas y escribí mal la palabra balance, poniendo blanque en una de las cajas principales. Fue un error estúpido y trivial. Pero Nicholas, en su prisa por copiar mi trabajo y presentarlo como propio, había copiado el diagrama palabra por palabra, línea por línea. La palabra blanque era claramente visible en la pantalla detrás de él durante su discurso. Internet se lo pasó en grande. En cuestión de horas, el hashtag blanque era tendencia entre los desarrolladores en Twitter. De repente, mi bandeja de entrada de LinkedIn, que había sido un cementerio durante meses, estaba desbordada. Tenía reclutadores de las principales firmas tecnológicas ofreciéndome puestos de arquitecto principal. Tenía 3 firmas de capital de riesgo diferentes contactándome, preguntando si estaba interesado en conseguir financiación para lanzar una empresa derivada. Ya no les importaba mi edad. Les importaba el hecho de que yo era el hombre que construyó el motor que actualmente impulsaba a una de las startups de más rápido crecimiento del valle. Mientras tanto, Vortex Solutions intentaba contener los daños. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado calificando el artículo como una colección de afirmaciones sin fundamento de un excontratista descontento. Pero al mercado no le importaban los comunicados de prensa. Le importaba el riesgo. El verdadero enfrentamiento estaba fijado para el lunes por la mañana. Era cuando Vortex tenía programada su llamada de resultados del segundo trimestre. Era una transmisión pública, abierta a analistas, inversores y periodistas. Había preparado mi propia sala de guerra en casa. Tenía 3 monitores encendidos en mi escritorio. En la pantalla izquierda, tenía la transmisión en vivo de la llamada de resultados lista para reproducirse. A la derecha, tenía mi panel de control personal de AWS. Y en la pantalla del medio, tenía algo muy interesante, una vista de solo lectura de la telemetría interna del sistema de Vortex. No había hackeado nada. No lo necesitaba. Un ingeniero junior que había sido despedido durante la reciente reestructuración de costes de Vortex se había puesto en contacto conmigo. Estaba enfadado por cómo lo habían tratado y, antes de irse,
se dio cuenta de que el equipo de TI se había olvidado de desactivar una credencial de invitado heredada para el sistema de monitoreo. Me la pasó. No escribí ningún código ni toqué sus servidores. Simplemente inicié sesión para observar. Quería ver la telemetría en tiempo real. A las 8:55 de la mañana del lunes, me serví un espresso doble. Mi gato se sentó en el escritorio a mi lado, ronroneando suavemente, completamente ajeno a que un imperio corporativo estaba a punto de arder. A las 9 en punto, la voz del CEO sonó a través de los altavoces. Sonaba seguro, con una voz suave y ensayada. Buenos días a todos. Estamos emocionados de compartir otro trimestre de crecimiento excepcional e innovación tecnológica. Miré la pantalla del medio. La telemetría del sistema era estable. Vortex estaba procesando unas 150.000 solicitudes por segundo, y su latencia media de la API se mantenía en 45 milisegundos. Era una buena cifra. Mi balanceador de carga estaba haciendo su trabajo. Pero a las 9:05, Aurey Pierce y su equipo en Aether Technologies accionaron el interruptor. Aether había migrado silenciosamente a sus clientes piloto a la versión 2.1 de mi motor durante el fin de semana. Y habían hecho algo aún más grande. Habían fichado al cliente empresarial más grande de Vortex, una compañía de logística del Fortune 100 llamada Global Express. Global Express representaba aproximadamente el 18% de los ingresos recurrentes mensuales de Vortex, y llevaban meses experimentando problemas de rendimiento con la obsoleta infraestructura de Vortex. A las 9:10, Global Express cambió oficialmente su tráfico de producción de Vortex a Aether. Observé la pantalla del medio mientras el tráfico en los servidores de Vortex se desplomaba de repente. El volumen de solicitudes cayó en casi 30.000 solicitudes por segundo. En un sistema normal, una caída repentina del tráfico es fácil de manejar. Pero como Nicholas había modificado la configuración de mi balanceador de carga para que pareciera que lo estaba optimizando, el sistema no estaba preparado para una asimetría tan repentina y masiva. El gráfico de latencia en mi pantalla del medio comenzó a dispararse. 45 milisegundos se convirtieron en 90. Luego en 180. Luego en 350. En la pantalla izquierda, el CEO seguía hablando de sus proyectos. Confiamos en nuestra posición en el mercado, decía, cuando uno de los analistas lo interrumpió. Disculpe, dijo el analista, pero estamos recibiendo informes de múltiples clientes empresariales de que sus paneles de control están completamente inoperativos. ¿Puede comentar sobre la interrupción actual del sistema? Miré la telemetría. La latencia estaba ahora en 1200 milisegundos. Los servidores se estaban doblando bajo el peso de su propio enrutamiento mal configurado. El fontanero se había marchado, y las tuberías estaban reventando. La llamada del segundo trimestre no se recuperó. De hecho, se convirtió en un completo desastre en cuestión de minutos. El CEO intentó restar importancia al problema de la latencia, afirmando que su equipo de ingeniería ya estaba desplegando un parche para manejar la carga inesperada. Pero el mercado se mueve más rápido que las mentiras corporativas. A las 9:14, la cuenta oficial de Global Express publicó un tuit que se hizo viral en la comunidad tecnológica empresarial. El tuit decía, emocionados de trabajar con Aether Technologies. Menor latencia, mejor seguridad, integración más fluida. Un brindis por el código limpio. Incluso añadieron un emoji guiñando un ojo. Ese fue el golpe final. La comunidad de desarrolladores en Twitter comenzó a atar cabos de inmediato. Capturas de pantalla del artículo de TechChabel y benchmarks comparando los sistemas fallidos de Vortex con el rendimiento impecable de Aether se compartieron miles de veces. Un destacado desarrollador de código abierto publicó, ¿no les suena este código? Estoy bastante seguro de que Julian Barrett hizo una demostración de esta arquitectura exacta en un meetup de ingeniería de sistemas en 2019. A las 10:12 de la mañana, el precio de las acciones de Vortex se había desplomado un 11%. La junta directiva debió entrar en pánico, porque a las 10:48, el Nasdaq detuvo oficialmente la cotización de las acciones de Vortex debido a la alta volatilidad. Estaba sentado en una tranquila cafetería del centro, tomando un café quemado con Audrey Pierce. Estábamos viendo cómo se desarrollaba todo en su iPad. Audrey no dijo mucho.
Solo mordisqueaba el extremo de un bolígrafo de plata, mirando el teletipo con una expresión de tranquila satisfacción. «Sabes que van a venir a por ti», dijo, mirándome. «Ya lo hicieron», respondí. Y se quedaron sin munición. El caos interno en Vortex quedó al descubierto más tarde esa tarde, cuando otra filtración llegó a mi correo electrónico personal. Era una captura de pantalla de un hilo de Slack de su canal ejecutivo, reenviada por un empleado que estaba viendo cómo implosionaba la cúpula directiva. En el hilo, Nicholas había escrito en mayúsculas: ¿quién demonios autorizó su patente? ¿Por qué no se detectó esto? ¿Quién la registró? Y la respuesta de Gordon, el jefe de su equipo legal, fue solo una línea: tú nos dijiste que no perdiéramos el tiempo con él, Nicholas. Al mediodía, la empresa era tendencia en Twitter bajo el hashtag Startup de código robado. Vortex intentó montar una defensa. El martes por la mañana, el CEO apareció en la CNBC. Parecía agotado, sudando bajo las luces del estudio con una chaqueta azul oscuro que no le quedaba del todo bien. Lanzó palabras de moda como malentendido, colaborador heredado y mi favorita personal: valoramos profundamente a nuestros ingenieros, pasados y presentes. Mientras tanto, su abogado externo envió a Aether una carta de cese y desistimiento, alegando que Aether estaba utilizando secretos comerciales robados. El equipo legal de Aether ni siquiera se molestó en escribir una respuesta larga. Simplemente respondieron por correo electrónico con una carpeta cuidadosamente empaquetada etiquetada como pruebas de cumplimiento. Dentro había una copia notariada de mi registro de patente original del Austo, declaraciones juradas de 3 ex ingenieros de Vortex que me habían visto escribir el código, capturas de pantalla de tickets de gira de 2019 mostrando mi nombre en cada avance arquitectónico importante y una llamada de Zoom grabada de hacía 2 años. En esa llamada grabada, Nicholas hablaba conmigo sobre la implementación del balanceador de carga. Le había preguntado sobre la posibilidad de que mi nombre apareciera en la documentación. Su voz se escuchaba en la grabación, clara y condescendiente: no se trata de reconocimiento, Julian. Se trata de trabajo en equipo. Todos compartimos la gloria aquí. No respondieron a esa carpeta. Ni legalmente, ni públicamente. En cambio, comenzaron a borrar silenciosamente su propia historia. El blog público de ingeniería de Vortex fue limpiado de cualquier mención al balanceador de carga dinámico. Un informe técnico de su presentación en la DevCon de 2021 fue retirado de su sitio. Un episodio de podcast donde Nicholas se jactaba de su innovadora arquitectura de sistema de repente devolvía una página de error 404. Pero la verdadera grieta en los cimientos se produjo el miércoles. 4 de los ingenieros senior de Vortex dimitieron. Uno de ellos publicó su carta de renuncia públicamente en LinkedIn, escribiendo: como alguien que vio a Julian sacar este proyecto adelante en el infierno mientras la dirección lo manipulaba, no puedo seguir fingiendo. Me voy. Las fichas de dominó estaban cayendo. El jueves por la noche, un contacto dentro del Departamento de Recursos Humanos de Vortex me envió una captura de pantalla de un hilo de correo electrónico con el que había fantaseado durante años. El asunto decía: despido inmediato, circuito Nicholas Croft. La razón indicada era simple y brutal: negligencia grave, daño a la reputación y no revelar conflictos de patentes a la junta directiva. Nicholas estaba despedido. El hombre que me había llamado fontanero, que había despreciado mis 6 años de lealtad y contribución para asegurar su propia participación accionaria, estaba fuera del edificio. Leí ese correo electrónico 5 veces. Y por primera vez en 6 años, respiré hondo sin que me temblaran las manos. Pero quería verlo por mí mismo. El viernes por la mañana, imprimí el correo electrónico de despido. Lo enrollé, lo metí en una pequeña caja de regalo y caminé hasta el edificio de oficinas de Vortex. Me paré al otro lado de la calle, sosteniendo un vaso de cartón con café. A las 10:15, las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron. Nicholas salió. Llevaba una única caja de cartón con sus pertenencias personales, un reloj de diseño para el escritorio, algunos certificados enmarcados y un par de libros sobre liderazgo. Parecía más viejo. La confianza había desaparecido de su postura, sus hombros caídos mientras buscaba un taxi en la calle. Me vio allí de pie. No sonreí. No saludé. Simplemente me quedé allí, con los brazos cruzados. Nicholas se detuvo.
Me miró, luego bajó la vista a la calle. Abrió la puerta del taxi, deslizó su caja dentro y luego se giró para mirarme una última vez. Dijo algo con los labios a través del cristal. No pude oírlo por el tráfico de la calle, pero no lo necesitaba. El fontanero se había ido, el edificio se había inundado, y Nicholas estaba de pie en el agua. La demanda llegó 3 días después de que Nicholas fuera escoltado fuera del edificio. Fue una queja desordenada, desesperada y muy teatral, presentada por el nuevo director de tecnología interino de Vortex. Afirmaban que yo había violado mis acuerdos de propiedad exclusiva, filtrado secretos comerciales y saboteado activamente sus sistemas con la intención de dañar su negocio. Incluso intentaron pintarme como un desarrollador rebelde que había coaccionado a ingenieros junior para que compartieran datos confidenciales de la empresa. El equipo legal de Aether desmanteló la queja con la precisión de un cirujano. Su primera respuesta fue simple: Julian Barrett nunca estuvo bajo un contrato de transferencia de propiedad intelectual. La patente en cuestión era anterior a las cláusulas de sus acuerdos de empleo activos, y la empresa no había ejecutado un acuerdo de cesión de propiedad intelectual. Aconsejaron a Vortex que revisara sus propios archivos de recursos humanos. Su segunda respuesta fue una advertencia: si Vortex deseaba continuar con esta demanda, Aether requeriría una fase de descubrimiento completa. Esto incluía registros de auditoría de código completos, historial de control de fuentes y todas las comunicaciones internas sobre la patente y Julian Barrett. El equipo legal de Vortex sabía exactamente lo que la fase de descubrimiento revelaría. Expondría cada correo electrónico en el que Nicholas se había jactado de atribuirse el mérito de mi trabajo, y cada mensaje de Slack en el que la dirección discutía cómo ocultar mis contribuciones. El viernes por la tarde, la demanda fue retirada discretamente. No hubo comunicado de prensa, ni declaración pública. Simplemente editaron en silencio el pie de página de su sitio web, eliminando la línea que decía: impulsado por nuestra tecnología patentada de balanceo de carga. Ahora solo decía: diseñado para escalar. Con la batalla legal superada, Aether apostó todo. Lanzamos oficialmente nuestra nueva plataforma, impulsada por la versión 3.0 de mi balanceador de carga. Esta vez, mi nombre estaba en la patente, en la documentación del producto y en la página de inicio. Pero lo que más me sorprendió fue la cultura. La gente quería trabajar conmigo. Durante años, había sido el tipo invisible en el sótano. Ahora, los ingenieros pedían mi opinión, daban crédito a mis ideas y colaboraban conmigo. Una tarde, después de un largo sprint, 2 jóvenes becarios me llevaron a un lado en la sala de descanso de la oficina. Leímos el artículo de TechChabel y las filtraciones de Slack, dijo uno de ellos. Me tensé, esperando alguna disculpa corporativa incómoda. Pero el otro añadió: tú eres la razón por la que aplicamos para trabajar aquí. Demostraste que no pueden simplemente tomar nuestro trabajo y deshacerse de nosotros. No lloré. No allí. Pero más tarde esa noche, en la tranquilidad de mi oficina en casa, miré mi viejo portátil personal. Estaba cubierto de manchas de café y arañazos, pero era la máquina que había iniciado el fuego. Sentí una profunda sensación de paz. Pero la historia no había terminado del todo. Una semana después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada desde una dirección desconocida. No había asunto, ni saludo. Solo una frase: ¿de verdad crees que esto ha terminado? Era Nicholas. Hombres como él no desaparecen sin más cuando son derrotados. Se reinventan como consultores, asesores o visionarios estratégicos, encontrando nuevas formas de explotar el sistema. Resultó que había convencido a una firma de capital de riesgo de nivel medio para financiar una nueva startup. Montaron una plataforma competidora de la noche a la mañana, utilizando una interfaz de usuario descuidada y un backend destripado. Pero cuando miré su documentación pública de la API, la arquitectura me resultó sospechosamente familiar. Era una versión mal copiada de mi antiguo motor V1. Su comunicado de prensa citaba a Nicholas, un producto que no se basa en cimientos robados. Quería guerra de nuevo. Pero esta vez, no necesitaba luchar solo. Tenía un equipo y un producto superior. Mientras Nicholas balbuceaba en demostraciones públicas que se colgaban a mitad de un clic, Aether lanzó Ethereum, nuestra nueva plataforma impulsada por el motor V3. Era una bestia.
Devoró los benchmarks de la industria y ofreció un rendimiento que el sistema Frankenstein de Nicholas no podía ni soñar con igualar. Ofrecimos paquetes de migración anticipada a sus clientes potenciales. A finales de mes, 8 de las 12 empresas a las que había hecho su propuesta se migraron a Ether. A finales del trimestre, sus patrocinadores de capital de riesgo se dieron cuenta de que estaban financiando un barco que se hundía y retiraron todo su capital. Su startup se derrumbó antes incluso de lanzarse. Unas semanas más tarde, me lo encontré en una gala de tecnología en San Francisco. La sala estaba iluminada, llena de cámaras, pancartas y gente con acreditaciones de Ether. Nicholas se me acercó con una copa en la mano. Tenía esa misma sonrisa frágil que siempre usaba, como una colonia caducada intentando enmascarar su desesperación. Julian, dijo, asintiendo como si fuéramos viejos amigos. Tú ganas. Cometí un error en aquel entonces. Debería haberte tomado en serio. Incliné la cabeza, mirándolo. No cometiste un error, Nicholas. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tomaste una decisión, dije. Y yo también. No tuvo respuesta. Antes de que pudiera hablar, uno de nuestros ingenieros junior, un chico recién salido de la universidad que estaba cerca, se dio la vuelta. Oye, Julian, dijo el chico lo suficientemente alto como para atraer las miradas de las mesas cercanas. ¿Es ese el tipo que se rió cuando pediste un aumento? Unos cuantos ejecutivos cercanos se giraron para mirar. Nicholas se estremeció, su rostro se tornó de un rojo intenso. Dejó su copa en una mesa y se alejó, desapareciendo entre la multitud. No lo vi irse. Tenía un discurso de apertura que dar. 10 minutos después, subí al escenario frente a 2000 personas. No hablé de venganza, y no hablé de la caída de las acciones. Hablé de la reivindicación. Hablé de la importancia de ser dueño de tu trabajo, de enfrentarte a las personas que intentan hacerte sentir pequeño y de construir algo tan innegablemente bueno que el mundo no tenga más remedio que darse cuenta. Después del discurso, una joven se me acercó y me preguntó qué consejo tenía para los ingenieros que se sentían invisibles. Le sonreí y dije, registra la patente, y luego enciende la cerilla.